primero empezar por lo que mucha gente entiende como ecología. Oikos viene del griego, es la casa, y logos es el estudio de. Entonces, con la ciencia de la ecología hoy pues se entiende más bien el estudio de las relaciones e interacciones que encontramos en sistemas naturales. Esto se ha hecho una disciplina académica, pero a partir es una ciencia, ecología es una ciencia bastante joven. Cara a la emergencia de la crisis ecológica más o menos por los años 70, que de repente también surgió dentro de las universidades la noción, ahí hay todo un tema que necesitamos como investigarlo, y más bien dieron a botánicos y biólogos, que fueron los que antes se ocupaban de las ciencias de la vida, como la tarea de armar las carreras universitarias de ecología. El asunto es que ecología, simplemente por el campo que abarca, es de por sí un campo de estudio, podríamos decir, bastante generalista, porque en la vida real ahí influyen la biología y la química y la geología. Todo eso es parte de lo que podía investigar la ciencia de la ecología, pero que era un poco corto, porque los que originalmente armaron las carreras fueron gente más bien como educadas dentro de una trama, podríamos decir, como más reduccionista. La ecología profunda surgió como también en los años 70 como un poquito como una respuesta ante una mirada como muy fragmentada, cuando el estudio de la casa en realidad nos invita a estudiar todo y no solo las cosas por partes. Entonces la ecología profunda emerge como en los años 70 como una noción que las verdaderas causas de la crisis ecológica son mucho más profundas, tienen que ver con un sentido de separación que los humanos sentimos cuando vemos a la naturaleza. Hoy siempre se habla que el hombre y la naturaleza, o la humanidad y la naturaleza, pero eso es una separación como un poco artificial, porque en el fondo de las cosas, incluso eso es una realidad científica, pues somos parte de toda la trama de la vida. Nos gusta o no, dependemos de agua limpia, dependemos de buenos alimentos para poder vivir bien en la tierra. Y una vez que nos morimos, en dado caso, incluso cuando nos entierran, todas nuestras moléculas entran también a lo que compone ahora mi cuerpo físico, podría terminar al final los mismos minerales y componentes en un árbol como esto, en otro ser vivo. Entonces, incluso esta noción, somos parte de la vida o de la trama de la vida, eso es una noción no solo espiritual, sino física también. Es como, bueno, si buscamos ir un poco más profunda, indagar cuáles son las razones de la actual crisis ecológica, ambiental, social, y estos cada vez más estamos dándonos cuenta que literalmente es un problema cognitivo, que nosotros nos comprendemos como algo aparte y estamos un poquito confundidos acerca de cuál puede ser nuestro rol dentro de la trama de la vida y los sistemas vivos. Entonces es una búsqueda, podríamos decir, un poco más profunda. Para algunos tiene connotaciones espirituales, pero casi siempre está fundamentado como en una noción, podríamos decir incluso espiritual, pero espiritual no tiene que ser necesariamente una creencia religiosa, puede ser simplemente como un sentimiento de asombro, que yo en realidad vengo un poco más del lado de la ciencia y de la ecología en acción. La noción espiritual para mí emerge cuando veo lo sofisticado que son los sistemas vitales en el planeta Tierra. Son sistemas tan inteligentes que a veces me pregunto, nosotros como Homo sapiens no somos tan inteligentes como todo el diseño de los ciclos vitales en este planeta. Y quizás esto, como una vez que lo estudias, incluso desde el lado de la ciencia, en un momento te provoca literalmente como un asombro y una admiración y dices, pero ¿quién
y cómo se diseñó todo esto. Entonces, sí. Entonces para mí ecología profunda también puede ser una síntesis entre sí la ciencia, pero también la espiritualidad, y hay un tercer componente que es el activismo, es la acción. Uh-huh. Porque tanto la noción espiritual como también el reconocimiento científico de la crisis ecológica, pues en un momento nos convoca a muchos a también tomar acciones más concretas en favor de la trama de la vida. Uh-huh. ¿Y cuáles son esas acciones? Hablemos un poquito más del lado activista. Esto llevado a la acción, más allá de entender y de comprender todo lo complejo que son los sistemas vivos. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer como que dentro de ese campo? Yo lo veo como bajo varios niveles. Hay como un primer nivel que muchos de nosotros, yo me incluyo, pasamos por del activismo más bien en acciones de contención, intentar de parar acciones que consideramos nocivos para la ecología, para los sistemas vitales, es decir, que pasa por protesta contra centrales nucleares, como fue en mi caso. Hoy mucho se conforma en torno a expresiones extractivistas como la megaminería o el uso de glifosato o semillas transgénicos. El problema del activismo es muchas veces que se queda, básicamente estamos en contra de algo y casi siempre son como cosas muy aisladas, muy concretas, no llegamos a abarcar algo más general. Entonces, para mí, obviamente, en algún momento me preguntaban, oye, tú no siempre puedes estar en contra de algo, también estás a favor de algo. Y esto a muchos de nosotros en algún momento nos lleva también a, buscar entonces qué se puede hacer. Entonces ahí puede ser la agricultura orgánica, puede ser la reforestación, regeneración, la conservación, o incluso prácticas regenerativas como la permacultura y otras disciplinas. Ese sería como un segundo nivel, como llegar con propuestas más que la pura protesta. Y el tercer nivel, creo que ahí tocamos un poco el tema de la ecología profunda, también es un cambio de perspectiva, porque especialmente cuando empezamos a trabajar, incluso físicamente con sistemas naturales, a mí al menos me ha sucedido, pues llegas a esos momentos de asombro y llegas también probablemente a una forma de ver la vida y los sistemas vitales que es un poquito diferente que la forma habitual como vemos el mundo. Entonces, para mí, como el tercer nivel del activismo es literalmente también un cambio en la perspectiva, un cambio de la forma como vemos y cómo nos vemos en el mundo. ¿Y cuándo crees que empezó la confusión de sentirnos aparte de la naturaleza, que no somos parte, que somos algo distinto? Eso es una buena pregunta. Hay mucha gente que indaga hacia atrás, ¿cuándo empezó esta separación? Probablemente fue como todo un proceso. Quizás a mí me gusta siempre ver como el devenir del Homo sapiens, de nuestra especie, que éramos una especie entre muchos, una especie de mono que estaba ahí en los árboles hace unos millones de años, y que el hecho que esta especie marginal llega a ser tan poderosa en este momento, pues mucha gente, porque no fueron otros animalitos quizás un poco más grandes. Para mí me gusta mucho enmarcarlo en lo que llamo como 3 revoluciones. Yo los llamo 3 revoluciones energéticas que nos han llevado al punto de una especie clave que somos en este momento, nos gustó o no. La primera, casi siempre fueron como relaciones entre nuestra especie y nuevos fuentes de energía y recursos. La primera revolución energética seguramente fue el fuego. Fue el control del fuego fue lo primero que nos distinguió de otros animalitos que caminan sobre el planeta. Nos dio ciertas ventajas como poder defendernos de los animales silvestres, como poder acceder a toda una gama de alimentos que sin cocción no se puede comer. Y también nos pudimos salir de las selvas de África y controlar otras partes del planeta mucho más frías. Entonces nos dio al Homo sapiens una ventaja sobre otras especies, simplemente el fuego. Y así vivíamos 99% de nuestro tiempo en el planeta.
como recolectores y cazadores en tribus que éramos al menos seminómadas. Esto llega a su fin hace 12.000 años, más o menos con el fin de la última glaciación, cuando los Homo sapiens nos volvimos suficientemente poderosos para causar una primera mega extinción, que fue toda la megafauna, todos los mamuts y los animales grandes ya no estaban tan abundantes, entonces nuestra especie tenía que buscarse otras maneras de sobrevivir y empezó el experimento de la agricultura. Y la agricultura pues, es determinante para todo lo que hoy reconocemos como civilización, como ciudades, lenguas escritas, ejércitos. Hizo necesario también estructura de clases y mucha gente ubica más o menos por ahí el momento cuando inició esta separación. Hace 10 a 12.000 años cuando empezamos con el experimento de la agricultura y ¿cómo se llama? Las civilizaciones complejas, asentadas en gobiernos, en estados, en reinados. Aún así, todavía mucha gente vivía bastante conectada con los ciclos naturales, especialmente en una sociedad preindustrial. 70% de ocuparse en la producción de alimentos para que podía hacer otra cosa. Entonces todavía había mucho más conexión con los ciclos vitales. Y luego, bueno, la tercera revolución energética inició con la era moderna. Hoy la llamamos comúnmente revolución industrial, pero me gusta en realidad más llamarla la revolución de los combustibles fósiles, porque en este momento logramos como humanidad atrapar un gran almacén de energía que se ha almacenado por más de 120 millones de años por fotosíntesis y procesos geológicos bastante complejos, y esto ha creado a través de todos estos millones de años un almacén de energía que es increíblemente poderoso. Para simplemente como hacer una ecuación interesante, hoy compramos un galón de gasolina en la gasolinera y aquí en Colombia se quejan que cuesta 15, 16, 18 mil pesos. Bueno, con este galón de gasolina efectivamente nos compramos a nivel energético la fuerza de una persona trabajando sol a sol durante 6 semanas. Es decir, para estos 18 mil pesos te compraste literalmente un esclavo invisible en forma de energía almacenada, porque si tú tuvieras que empujar el coche, no sé, la distancia de gasolina, yo no sé si lo lograrás en 6 semanas. ¿Sí? Nosotros no estamos conscientes del poder que representan los combustibles fósiles, y estos han llevado pues, las culturas humanas durante los últimos 250 años a la expresión que vemos por todos los lados, es decir, que casi todo cambió. Uh-huh. ¿Sí? Entonces podríamos decir 3 revoluciones energéticas. Primero, el fuego, básicamente es biomasa en leña, que es renovable a escala humana. Cuando comenzamos con la agricultura, más bien aprovechamos el depósito energético en suelos renovados, prácticamente vírgenes, que fueron posibles cultivar. Y la revolución de los combustibles fósiles se basa en almacenes energéticos, que son millones de años de luz solar atrapados en estos combustibles tan concentrados y tan potentes. Y si alguien quisiera aprender más sobre ¿esto es un tema que se puede aprender en las universidades o es algo que toca más como de forma independiente? ¿Cómo crees que puede aprender más? Sí, bueno, existen campos de estudios. La academia tiene una ligera dificultad con armar una historia como la que acabo de compartir aquí, precisamente porque si han escuchado bien, ven que estoy como saltándome de disciplina académica a disciplina académica, como para comprender un poco más profundamente todos los asuntos, problemas
diría yo, ecológicos, sociales y económicos, diría yo que es una multicrisis. Para poder mirarla, analizarla y eventualmente también generar respuestas creativas ante esta policrisis, creo que es muy necesario tener una manera más holística de ver las cosas. Por ejemplo, la crisis que hoy se menciona por todos los lados, el cambio climático, en realidad no puedes generar respuestas al cambio climático, sino al mismo tiempo resuelves la desigualdad social y la desigualdad económica. Esos problemas están relacionados y además esto tiene que ver con el diseño de vida hoy y con la desigualdad de la distribución de recursos entre el hemisferio sur y norte y dentro de estos países. Es decir, no podemos resolver nuestros asuntos de hoy de una forma aislada. Tenemos que ver respuestas sistémicas. La academia tiene un poco de dificultad con esta manera de mirar. Hay algunos tramos en las ciencias ecológicas, pero yo recomiendo incluso a los interesados en mirar un poco más, de mirar un poco por afuera de lo que ofrece la academia, que hoy en día tiene, por la forma como está organizada, tiene grandes dificultades de generar respuestas creativas ante las multicrisis de ahora. ¿Por qué? Porque cada disciplina solamente está como mirando el mundo bajo su lente. Y la invitación precisamente del diseño ecológico es salirnos un poco por encima de las disciplinas y ver como un poco el patrón de cómo todo está conectado. Y tienes, para finalizar, ¿tienes 3 recomendaciones de libro o una recomendación de libro que quieras hacer? En realidad tengo muchos libros. Ahora me estoy preguntando cuál. Digamos, sí, como recomiéndanos un libro que te haya ayudado a entender más como la policrisis profunda. Ecología profunda, como también incluye mucho el aspecto psicológico. Bueno, hay algunos clásicos, incluso un libro de acción que ya va en respuesta, en cambio a respuestas creativas y cómo trabajar como individuos y grupos. Es un libro de Joanna Macy que existe en español, se llama Nuestra vida como Gaia, una introducción al trabajo que reconecta. Y en cuanto a la policrisis, hay muchos. Un libro que a mí me ha conectado mucho es un libro que se llama Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, por David Holmgren. Este libro existe en español, fue publicado en España también y existen otros 6 o 7 lenguas, ¿sí? Pero me voy a ocupar en armar un pequeño listado de libros. Hay un libro también que acaba de salir, se llama Diseñando culturas regenerativas, de un personaje alemán, pero el libro está en español, que se llama Daniel Christian Wall. Si quieren, luego tengo un listado de libros que te puedo compartir en PDF, donde hay pues libros introductorios, porque son varias gamas y disciplinas académicas que estamos entretejiendo. Sí, entonces, probablemente difícil encontrarlo desde el interior de la academia, pero hay gente de la academia que están haciendo trabajo sobre todo eso.